que nos hable del calorcito. Yo sé que viene bendecido. Mírenle la sonrisa, ¿sí o no? Póngase de pie y dé un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Póngase de pie y déselo bien fuerte. Dele un aplauso bien fuerte al Rey de Gloria. Al que habita en la altura y la santidad y desciende para habitar con los quebrantados, con los que se humillan, con los que se postran. Dele un aplauso bien fuerte al testigo fiel, al fiel y verdadero. Es su nombre. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Pascua que fue sacrificada por nosotros, el pan vivo que descendió del cielo, déselo bien fuerte. Dele un aplauso bien fuerte al Mesías, al enviado, al ungido, a Emmanuel, Dios con nosotros, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea la magnificencia, el señorío. Al anciano de día, déselo bien fuerte. Al varón de dolor experimentado en quebranto, déselo bien fuerte. Deseado de toda la nación, y al principio y al fin, al alfa y el omega, el primero, el último, y el que era y el que siempre será. Déselo bien fuerte, dele bien fuerte al nuevo amanecer, al abogado fiel. Dele bien fuerte el aplauso, dele bien fuerte el aplauso al Señor de gloria, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestra sombra, nuestra mano derecha, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Al Cordero Santo, al Cordero inmolado, al Cordero que quita el pecado del mundo, a Él sea la gloria, la piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo, el arquitecto divino. Déselo bien fuerte. Hijo de hombre, Hijo del Altísimo, Hijo de David, Hijo de María, Hijo de José, recibe gloria. Déselo bien fuerte. Rosa de Sarón, lirio de los valles, estrella resplandeciente de la mañana, a Él sea la gloria. Primogénito entre los muertos, primogénito de la resurrección, primogénito de la declaración, a Él sea la gloria. Al que subió a las alturas y se sentó a la diestra de la majestad del Padre, y allí está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Al que descendió a la parte más baja de la tierra, y allá fue y le arrebató la llave del imperio y de la muerte y del pecado a Satanás. Al Cordero que fue inmolado, al que crucificó en la cruz del Calvario la santa de los decretos que pesaban en contra nuestra, y despojó a los principados y los exhibió públicamente. Désela bien fuerte. Dele bien fuerte el aplauso al Señor de gloria. Oh, gloria al varón de dolor experimentado en quebranto. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, la magnificencia, el señorío. Dice la Biblia que fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Te damos gloria, Jesús, porque tú te la mereces. Tú eres el Señor de gloria. El dueño de la iglesia es el Jesús al que nosotros le servimos. Gloria a Jesús. Amado, qué bueno que puedo estar nuevamente con ustedes. Si estoy un poco morenito, no piense que estaba en la playa. Fueron 20 días de trabajo continuo. Oh, gloria a Jesús. Allí estuve en la iglesia, Campamento de Jehová, Casa de Efraín. Está hermosa esa iglesia, hermano. Lindísima. Puedo compartir unos minutos con ellos. Y fue excelente. Me gustó. La iglesia está florida, bien bonita. Y una de las cosas que más me gusta, hermano, es que cuando pueden sentarse, cuando tengo la oportunidad de salir, siempre llevo la palabra de Dios a todo el que está a mi alrededor. Y pude ver cómo unas cuantas vidas vinieron al Señor, y eso es mi gozo, ese es mi gozo, esa es mi gran satisfacción, saber que puedo predicar la palabra y las almas vienen a los pies del Señor. Para eso hemos sido llamados. Recuerden eso, lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 11:30, dice que ganar alma es del sabio. Haga su esfuerzo, que no es en vano. Dice la Biblia que trabajemos
porque a su tiempo cosecharemos. No pierda el tiempo hablando de otras cosas, coge el tiempo de hablar para hablar del Señor. Que estamos en los últimos tiempos y estamos viviendo tiempos difíciles y es tiempo de apresurarnos a cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados para anunciar la verdad de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable de Cristo, como dice el apóstol Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro 2, 9. Dice que para eso vosotros sois linaje escogido. Oiga, un linaje del cielo, no de los hombres, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? No es para que estemos sentados en un banco, no es para que simplemente estemos ocupando una posición, es para anunciar, oiga, para proclamar la verdad de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable de Jesucristo. Recuérdese dónde estaba usted en el tiempo que no le servía al Señor, siendo un instrumento de Satanás, con corbata y con traje, no importa como usted sea, en el lugar o la posición social que usted tenía, siendo instrumento de Satanás. Porque el que no tiene a Dios, usted puede estar seguro que Satanás lo va a usar. Y venimos de un mundo con diferentes situaciones. Uno estaban en la droga, otro estaban en el alcohol, otro estaban en la prostitución, otros estaban en la hechicería, en la brujería, en la religiosidad. En fin, es que no estamos en cosas buenas. Acuérdese donde Dios lo sacó y dele gloria a Dios por eso. Amén. Que hubo uno que pagó por sus pecados y los míos, y eso tiene un valor. Amén. Qué bueno es el Señor. Me gozo, hermano, que le doy gracias a Dios porque pude cumplir con el propósito para el cual fui a la República Dominicana. Pude trabajar en mi apartamento y cumplí en un 90% en el trabajo que fui a hacer. Vine cansado y lo que quería era dormir, aunque sea por una semana. Pero qué va, aquí tenemos una tarea que cumplir. Hoy vamos a estudiar la palabra. Así que abra su Biblia. ¿Cuántos están orando por la pastora que está en retiro? Y el pastor José está un poco afectado de gripe, con fiebre, y le dije que se quedara en su casa, que el pobre está con una situación que casi no puede ni hablar de la afónico. Y el viernes le dije que se fuera a la casa, que se acostara porque también estaba con una situación de fiebre muy fuerte. Así que oren por nuestros pastores. Ese es el deber, hermano. Antes de hacer un comentario negativo, ore por los pastores. No cuestione ni pregunte nada, ore nada más. Porque hay gente que comienza a cuestionar, a preguntar, ore nada más. Que para eso, ore por lo que están en inminencia. Mire, hermano, este es el trabajo más difícil. No quiera ponerse en los zapatos de un pastor. Porque mientras usted está en su casa, los pastores están orando día y noche por la vida de cada uno de nuestros hermanos, y ocupado y preocupado por la situación que pueda tener cada uno. Ese es el deber nuestro como ministros, como pastores. Y esta es una tarea fácil. Hasta pararse aquí no es fácil. Hasta pararse aquí, porque el que se para aquí tiene que documentarse bien. Amén. Vamos a la Biblia. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 y 16. Gloria a Jesús. Hoy vamos a tratar un tema que muy pocas veces se trata en la iglesia. Póngase de pies. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 hasta el 16. Hoy vamos a estar estudiando la palabra bajo el tema la santidad. ¿Es una opción o un mandato? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé santo también vosotros, santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Pueden sentarse. Señor, añada bendición a su palabra. Señor, manifiéstate en esta tarde, glorifícate. Señor, todos necesitamos de ti, tanto el expositor como la audiencia, Señor. Glorifícate. Necesitamos que tú trates con nuestras vidas, Señor,
con nuestros corazones, Dios, y que salgamos de aquí edificados de la verdad presente. Señor, que podamos honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, Señor, y en todo lo que actuamos, Dios. En el nombre de Jesús, yo cubro tu iglesia bajo el poder de tu sangre. Y que en esta hora abra su corazón para atesorar la palabra que hoy vamos a tratar, Dios. Y de tal manera que salgamos edificados para hacer lo mejor para ti, Dios, y honrarte. En el nombre de Jesús, yo reprendo, ato y encadeno toda fuerza de opresión y todo espíritu de distracción mental en esta hora. Yo proclamo el señorío de Jesucristo sobre este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, ministranos a todos, porque todos te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Santidad, opción o mandato. La doctrina de la santidad es uno de los temas cardinales y principales de la iglesia cristiana y del evangelio también. Este es uno de los temas que menos se trata en la iglesia en estos últimos tiempos. Al igual que el tema del infierno, esos temas son excluidos en estos tiempos en la iglesia cristiana, porque se teme hablar de santidad para que la gente no se sienta mal, y se teme hablar del infierno para que la gente no le coja miedo. Así que mantienen la gente. He oído montones de predicadores, apóstoles y profetas, iglesias de 10,000 personas, de 10,000 gente que se congregan y no le tratan esos temas, porque lo que prefieren es mantener a las personas entretenidas antes que edificarlas de la verdad. Yo prefiero, y escúcheme bien con atención, yo prefiero que me digan fanático, que me digan legalista. Yo prefiero que me digan todo lo que la gente quiera decirme, pero yo voy a siempre a predicar lo que dice la Biblia. No me importa lo que los otros hagan, voy a decir lo que dice la Biblia. Si alguien se siente mal, ok, no se sienta mal conmigo, siéntase mal con Dios, porque Él es que habla su palabra. No voy a hablar nada que no diga las Escrituras. Amén. Y este tema de la santidad adolece de muchos malos entendidos, a pesar de que las Escrituras hablan tanto a favor de este tema. Muchas personas le tienen miedo cuando se le habla del tema de la santidad, y muchos cristianos temen a esta palabra. Y es la razón por la cual le temen, es porque muchos religiosos le han dado mucho mal uso a este término, a esta doctrina, y han abusado de ella. Por eso hay mucha gente que le tiene miedo, y la razón es porque muchos religiosos han abusado de ella, por la sencilla razón de que tratan el asunto de una manera incorrecta, de quitar primero lo que la gente tiene fuera sin antes tratar con la situación que la gente tiene dentro de las personas. El propósito de las Escrituras, el propósito de Dios es primero tratar con las emociones y con los sentimientos del ser humano, para que pueda manifestar o exteriorizar las cosas que tienen dentro. Amén. No podemos dar las cosas que no tenemos dentro, siempre vamos a dar lo que hay dentro de nuestros corazones. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19, dice la Biblia: porque del corazón es que salen los malos sentimientos, del corazón es donde nacen los adulterios, del corazón es donde nace la fornicación, donde nace la idolatría, nace la mentira, nace el engaño, nace la calumnia. Es del corazón que nace, y una persona no puede exteriorizar santidad cuando hay una condición de esta manera en un individuo. Entonces la iglesia necesita primero trabajar con lo interno. Por eso Jesucristo siempre fustigó a los religiosos de su época, y encontramos en el libro de Mateo capítulo 23 verso 25, donde Jesucristo le dijo: hipócrita, escribas y fariseos, que limpian primero lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato, sin antes primero limpiar lo de adentro. Incluso en el verso siguiente dice: hipócritas, escribas y fariseos, que son sepulcro blanqueado, porque por fuera la verdad son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos e inmundicias. Entonces nadie puede exteriorizar una santidad que no posea dentro. Porque lo primero que Jesucristo hacía cuando iba a tratar con la persona era primero con el pecado. Y el pecado está en el corazón. Algo que yo quiero que usted entienda, hermano, que nuestro cuerpo no peca. Peca el alma.
El cuerpo simplemente es un ejecutor de la voluntad del alma o la voluntad del espíritu. Si el alma anda mal, el cuerpo va a responder conforme a cómo está el alma. Amén. Esa es la razón el por qué el salmista David decía, alma mía, porque había una condición del alma. Bendice a Jehová y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Él es quien perdona primero. ¿Qué es lo que hace primero? El que perdona todas tus iniquidades. Luego viene la parte exterior. El que te sana de todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El propósito de Dios es primero tratar con lo interno y luego con lo externo. De ahí que nuestro Dios es sabio. Y a cada inquietud, a cada necesidad del ser humano, le tiene una respuesta. La salvación, el plan de salvación, fue por la necesidad del pecado y del pecador. Así debe ser la santidad para el creyente, una necesidad, así como lo es la salvación para el pecado y el pecador. Para nosotros es inherente, es de primer orden la santidad en la vida nuestra. Y eso no es cuestión de religiosidad, eso es cuestión de principio, es cuestión de doctrina. Y usted y yo obligatoriamente tenemos que santificarnos, porque al Dios que decimos servirle es santo. Es santo, no es hombre. Y oiga bien que la santidad tiene una connotación tan fuerte que la Biblia no dice en ninguna parte que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No dice que es amoroso, amoroso, amoroso. Dice que es santo, santo, santo. O sea que hay un lugar de preeminencia en la santidad de Dios. La santidad para el creyente debe ser tan importante así como es el pecador en la salvación. Y eso es solamente por medio de Jesucristo. La santidad no es una opción en la que yo puedo elegir. ¿Cuántos de los que están aquí se llaman cristianos o son cristianos? Si somos cristianos, la santidad no es una opción en la que yo puedo determinar, yo puedo ser cristiano, pero no soy santo. Entonces, si es cristiano, tiene que ser santo. Y vamos a hablar con detalle hoy lo que se llama una santidad posicional y lo que se llama una santidad progresiva. Yo no pretendo con este tema, hermano, de que usted y yo seamos perfectos en el sentido amplio de la palabra de Dios. En esta vida no podemos pensar de que no vamos a pecar. Con esto no estoy dándole el lugar a que usted tenga un soporte para hacer travesura y seguir pecando. Absolutamente no. Pero la palabra perfecto en las Escrituras no quiere decir perfecto con ausencia de pecado o con ausencia de debilidades y defectos. Es verdad que las Escrituras dicen en el libro de Mateo capítulo 5 verso 48, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Vamos a ver por qué el Señor dice eso. La Biblia dice en ese mismo capítulo, en el verso 44, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo, pero aborrecerás a tus enemigos. Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El verso siguiente dice que amemos al que te aborrece. Bendice al que te maldice. Y al que te persigue, dice, ora por él. El verso 46 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si saludáis a los que os te saludan, así hacen también los gentiles. Y el Señor hace salir el sol para todo. De manera que los versos siguientes dice, sé perfecto
como vuestro Padre es perfecto. Lo que quiere decir madurez espiritual. La palabra perfecto en las Escrituras lo que quiere decir es madurez espiritual. Que tú y yo como cristianos podamos entender que debemos amar a nuestros enemigos, se llama madurez espiritual. Que tú puedas orar por el que te persigue y bendecir al que te maldice. Eso se llama perfección en Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa que constantemente nos hace fallar. La única diferencia que como el Espíritu Santo está en nosotros, entendemos y oramos y pedimos perdón al Señor. ¿Me entendió? Entonces, tenemos que aprender qué es lo que significan los principios cristianos y cuáles son las cualidades que debemos exhibir nosotros como cristianos. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 12, 13, 14 y 15. Dice, porque yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni que sea perfecto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no es que yo lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui asido en Cristo Jesús. La palabra asir quiere decir tomar, agarrar. Es decir, que yo pueda agarrar o tomar para lo que yo fui tomado. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Fui tomado en Cristo. Por eso dice el verso siguiente, y yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que me olvido de lo que queda atrás y prosigo hacia adelante para alcanzar alcanzar el propósito del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Entonces Pablo dice que tiene una lucha, que no pretende, que él sigue, que él sabe que tiene situaciones, pero que sigue hacia adelante, olvidándose de los fracasos y de los errores que usted ha cometido atrás, y sigue hacia adelante. Pero hay gente que sigue pensando en los errores que cometió y todavía no ha sido capaz de perdonarse a sí mismo. Tenemos que seguir hacia adelante hasta alcanzar el propósito para lo cual fuimos tomados. Sea bendito el nombre del Señor. Las Escrituras no enseñan en ninguna parte de las Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, no enseñan que en este tiempo, en esta vida, no tenemos pecados. Absolutamente no. Encontramos en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, versos 8, 9 y 10, y el capítulo 2, versos 2 y 3. Dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, pueden tomar la Biblia si quieren, dice Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar nuestros pecados. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Tenemos pecados? Somos santos e imperfectos. Porque la palabra santo lo que quiere decir separado. Entonces yo fuimos separados. Y quiero que entienda algo. Todo esto que está aquí es santo. Este templo es santo. La santidad posicional es una simple separación que no tiene conexión con nuestra vida diaria, sino una separación. Porque este órgano no peca, pero fue separado. Es santo porque es de uso. Este piano no puede ser utilizado por Johnny Ventura. Ni este micrófono puede ser utilizado por los reggaetoneros. Ni este lugar puede ser utilizado
por los bachateros. Porque este es un lugar exclusivo para el servicio de Dios. Entonces todos los que están aquí lavados con la sangre de Jesucristo fueron separados con un propósito. Y ese propósito de separación es santidad de Dios. Amén. En el verso 2 de 1 de Juan dice: hijitos, dice el apóstol Juan, el que anduvo con Jesús, no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la redención, dice el verso 2. Él es la redención de todos nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, que tenemos que entender que estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa que nos hace fallar montones de veces, pero tenemos que lidiar con ella, porque si la dejamos a nuestro antojo nos gana ventaja y terminamos haciendo lo que quiere la naturaleza pecaminosa. Es por eso que Pablo decía en Romanos capítulo 7 verso 19, dice: porque queriendo hacer el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto termino haciendo. Porque hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo, la ley del pecado. Y hay que lidiar con eso, hermano. Porque eso no solamente era del apóstol Pablo, era con todo, eso sigue con nosotros. Además, la Biblia habla claramente y enseña que nosotros debemos andar en el Espíritu. Yo no sé si ustedes recuerdan que el libro de los Romanos capítulo 8 verso 14 dice: porque los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Es decir, que tenemos una lucha con la carne, con la naturaleza pecaminosa, no con ese cuerpo. Porque yo he oído a muchos cristianos que dicen esta carne, y cree que la Biblia se refiere a esta carne, no se refiere a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Entonces, debemos andar en el Espíritu. Encontramos en la Biblia, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 16 hasta el 26. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas se oponen entre sí uno a otro para que no hagáis lo que queráis. El verso siguiente dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Escuche bien, todo lo que impide que usted sea santo, lo que procede de la naturaleza pecaminosa: adulterio, fornicación, inmundicia, un cúmulo de pecados inmorales que queramos no pueden ocurrir dentro de la iglesia. Personas que son adúlteros, fornicarios, inmundos, con inmundicia y con montones de costumbres que las arrastraron del mundo y todavía no han sido capaces de deshacerse de ella y pelear la buena batalla de la fe. Luego pasa a otro nivel de pecados que son religiosos, que son hechicerías. Gente que todavía vienen con costumbres hechiceras y hasta hacen oraciones hechiceras. Y luego viene con los pecados de intemperancia, que son del temperamento. Y comienza a hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, homicidio, borracheras. Y dice el apóstol Pablo: y cosas semejantes a esta, a los cuales os amonesto que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque los que son de Cristo, dice el verso 25. Antes dice, menciona los pecados, menciona el fruto del Espíritu. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, mansedumbre. Dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley, porque que tienen esas cualidades, el fruto del Espíritu, ¿qué sentencia puede tener? El verso 25 dice: porque los que son de Cristo han crucificado
la carne y sus deseos. El verso 26, escucha lo que dice. Si vivimos en el Espíritu, lo que quiere decir, si eres salvo, dice, andemos también en el Espíritu, dice, andemos en santidad. Si vivimos en salvación, andemos en santidad. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si eres salvo, camina en santidad, caminemos en santidad. La salvación no solamente descansa en una confesión, es verdad. Porque hay mucha gente que creen que porque son salvos no necesitan santidad. I'm sorry con el que me están equivocados. La salvación es el primer paso, pero de ahí para adelante hay que caminar en santidad. Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 12 verso 14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó usted bien? Ninguna gente que no practique, que no viva santidad, no verá al Señor. No importa cómo se llame, ni el título que tenga, ni la posición eclesiástica que tenga. Porque Dios no tiene hijo mimado. Dios no tiene absolutamente, no tiene ninguna cofradía con ningún grupo. Tanto los que estamos aquí arriba como los que están allá abajo en la puerta tenemos que andar en santidad. Porque ese es el plan y el propósito de Dios. Y santidad no es solamente asistir a una congregación y sentarse. Santidad no es alabar a Dios un día y levantar su mano, o no es exponer un mensaje. No es conocer las escrituras, porque hasta el diablo se sabe las escrituras. Es mucho más que eso. Es vivir una vida consagrada, apartada del pecado. Y los tiempos que estamos viviendo, hay demasiada charlatanería dentro de las iglesias. Gente que le permite a todo el mundo hacer lo que le da la gana porque gracias a Dios que el campamento de Jehová no es eso. Que le permiten a la gente hacer de todo porque diezman, porque ofrenden, porque tienen posiciones sociales, porque viste bonito, con todos los diezmos que se va, si no es santo, con todo se va para el infierno. Sea bendito el nombre del Señor. Si se lo va a dar, déselo bien fuerte. A Dios no le interesa, no lo impacta el conocimiento que yo pueda tener. A Dios no le emociona lo lindo que usted pueda cantar, lo bonito que pueda orar, ni lo lindo que pueda vestir, ni las veces que pueda venir a la iglesia. A Dios le impacta tu vida en tu casa, le impacta tu vida en el trabajo, le impacta tu vida en la escuela, le impacta tu vida a donde quiera que tú y yo vayamos. La santidad ¿qué es lo que es la santidad o la santificación? Es el proceso mediante el cual nosotros entramos en la dimensión de Dios. Entramos a la esfera de Dios. Es la santificación. Es un proceso. Porque hay una santidad posicional. Y era aquella santidad que yo adquiero en el mismo instante cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal. Cuando su sangre me limpia de todo pecado. Yo entro en una separación absoluta para Dios. Encontramos en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 12. Vaya conmigo al texto. ¿Cuántos lo tienen? Dice, el cual, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, 13 capítulo 13 verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, escúchelo, padeció fuera de la puerta. Eso se llama santidad posicional. Fuimos en ese día separados para Dios.
Si en un caso hipotético alguien en ese momento muere, después de confesar a Jesucristo como Salvador personal, no tiene problema. Pero si sigue viviendo, a partir de ahí tiene que entrar en un proceso de santidad progresiva. Como le decía anteriormente, todas estas cosas que están aquí son santas, el templo es santo y todo lo que está aquí es santo. Y no pecan, pero fueron separados para Dios. Entramos en esa separación. La santidad es la separación que se obtiene en el mismo instante cuando la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y como Señor de nuestra vida. Eso es lo que se llama santidad posicional. ¿Qué es lo que entra en una separación ahora? Que yo no puedo hacer. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12 en adelante hasta el 20. Si alguien puede tomar la Biblia y ábralo por ahí. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 6. Dijo Pablo una palabra que a mí siempre me ha gustado y los hijos míos siempre me la repiten. Ay, papi, tú siempre repites esa palabra. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Siempre estoy diciendo eso. Hay cosas que usted y yo podemos hacer, pero no debemos hacer. Yo tengo el derecho en mi libre albedrío de hacer lo que me plazca, pero de ahí que me convenga para mi vida espiritual es otra. Por eso Pablo dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, yo puedo ser fraudulento, yo puedo ser mentiroso, yo puedo hacer todo lo que usted quiere. Usted y yo podemos hacer todo lo que queramos. Fornicario, inmundo, hechicero, idólatra, todo cuanto queramos. ¿No conviene espiritualmente? No conviene. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto una como la otra la destruirá Dios. Vea lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Quiero pararme aquí. Ninguna persona que se llame cristiano, sea joven, sea adulto o sea como sea, puede vivir una vida de fornicación. Y eso ocurre en estos tiempos donde todo el mundo tiene una etiqueta que es cristiano. Y dicen por ahí, no, yo soy cristiano, pero hacen todo lo que les da la gana. Tienen una mujer, la cambian por otra, no me conviene, no me lleve bien, la cambio por otra. Usted anda en un desorden emocional que necesita tener un reencuentro con Dios. Montones de gente que se están divorciando por diversas causas. Y yo te lo digo aquí desde aquí. Los divorcios solamente Dios lo permite por una causa y no es la voluntad perfecta de Dios. Y es por infidelidad. Y escúcheme bien, escuche lo que estoy diciendo. No es la voluntad perfecta de Dios. Es una voluntad permisiva y la voluntad permisiva trae consecuencias. Y la mayor desgracia que hoy vive en los hogares es producto del desenfreno de mucha gente, de muchas personas que se casan y comienzan a desbaratar matrimonio por cualquier causa. Y viven vida de fornicación, vida de adulterio, vida de depravación moral, porque ese es el tiempo que estamos viviendo, donde hay un desenfreno moral que palmea también dentro de las iglesias. Pero mientras yo tenga este micrófono en la mano, voy a decir la verdad de bíblica, aunque le pese al diablo y a todos sus secuaces. Hay una de las cosas que yo puedo decir, hermano, con gran satisfacción y puedo verle los ojos a Dios fijamente.
Después que yo vine a los pies del Señor, no he visto otra mujer que no sea mi esposa. Y no es porque no haya tenido la oportunidad, sino porque le he rechazado, porque sea el Dios que le sirvo. Y no voy a deshonrar a Dios por una satisfacción momentánea y después irme al infierno y no tener el valor de predicar la verdad bíblica porque me puedan señalar. Dijo el proverbista Salomón, capítulo 6, verso 30: el que comete adulterio es falta de entendimiento, y su afrenta le será para toda la vida. Tenemos que caminar con cautela. El que es cristiano tiene que andar con cautela y medirse con lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Siga diciendo el apóstol. Discúlpenme porque aunque yo puedo durar dos veces predicando con esto, voy a decir todo lo que tengo en mi corazón. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Te puede fornicar, pero eso no es lo que dice Dios. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, escuche, no sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿De quién es que somos? ¿Puedo darle mi cuerpo a una ramera? ¿Puedo coger mi cuerpo para hacer lo que me dé la gana? No, porque mi cuerpo es del Señor y el Señor es el dueño de mi cuerpo. ¿Qué pues diré? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que quitará pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que lo que se une con una ramera, un cuerpo se hace con ella? Automáticamente una gente cae en el pecado de la fornicación o del adulterio, se hace un cuerpo y se hace, y oiga bien, voy más allá, se hace un espíritu con ella. Y al hacerse un espíritu, por eso que la gente terminan con una manifestación de pecado impredecible, que pregunta, ¿qué pasó? Claro que sí, porque hay una transferencia de espíritu. ¿Por qué usted piensa que Dani y Zafira fueron achicharrados los dos por la presencia del Señor? Porque eran uña y carne, era un solo cuerpo, y terminando haciendo lo mismo. Y los esposos terminan pareciéndose en actitudes. Amén. Dice, ¿o no sabéis? Dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid pues de la fornicación. Cualquiera que otro pecado del hombre que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿De quién es que tu cuerpo? El templo donde mora el Espíritu Santo. Y daremos nuestro cuerpo al pecado, al adulterio, a la fornicación. Eso es ausencia de santidad, porque se ha olvidado de que fuiste separado, de que tú debes preservar tu cuerpo en dignidad, en moral, para posada, para que sea el trono donde Dios habite en ti. Y si lo diste a una ramera y si lo diste al pecado, va a tener que darle cuenta a Dios, porque los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios tampoco entrarán en el reino de los cielos. Que las mujeres la hicieron para los hombres y los hombres para las mujeres, claro que sí, pero en un orden, bajo un contrato de un matrimonio y bendecido por la iglesia. El verso siguiente dice, porque habéis sido comprados por precio. Nosotros no fuimos comprados con euros, ni con dólares, ni con libras de esterlina. Fuimos comprados con el poder de la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados con su sangre preciosa, su sangre carmesí.
Y no le estamos dando valor a esa sangre. Y escúcheme bien, ahora me viene el texto bíblico. En el libro de los Hebreos capítulo 10 verso 28. Vamos a ese texto bíblico. Hebreos 10, 28. En adelante. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irrevisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia. Cada vez que caemos en un pecado con nuestro cuerpo, estamos pisoteando al Hijo. Estamos teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque tú y yo teníamos que pagar y Él pagó en nuestro lugar. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con el cual fuiste santificado, y afrentar el Espíritu de gracia, el cual mora en ti. Oiga lo que dice el Señor. Pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mire lo que dice el 31. Como dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. No es relajo. El Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Es un mandato del Señor, no es una opción. ¿Qué significa ser santo separado? Debemos entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El deseo de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos por completo. Primera de Tesalonicenses 4:3. En ese mismo capítulo, en el verso 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, a pecados inmorales, sino a santificación. En ese mismo libro, en el capítulo 5, en el verso 23 dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No solamente que tu cuerpo sea santificado y que no lo dé al pecado, sino que tu espíritu tiene que ser santo, porque es el que se comunica con Dios. Pero también tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad tienen que ser santificadas. Haga un examen introspectivo para ver cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuál es su voluntad, si procede de Dios o no procede de Dios. Y lo que no procede de Dios, métalo al canasto de la basura. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 6, dice que aún llevando cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento que no procede de Dios, métalo al canasto de la basura, no lo acepte. No permita que haga nido en su mente ni en su corazón. Rechácelo. Cualquier cosa que usted vea por ahí, porque no lo podemos decir a los ojos, no vea si están abiertos. ¿Cómo le decimos a los oídos no oiga si están abiertos? No podemos andar con un tapón en los bolsillos, en los oídos, ni con una venda puesta en los ojos. Yo veo de todo, yo oigo de todo, pero yo rechazo las cosas que veo que a mí no me convienen. Yo la palabra que no me conviene. Usted está con un cristiano a media, con un disfrazado de cristiano que le viene con cosas que usted sabe que no le agrada. Rechácelo, no lo reciba. El problema es que todo el mundo está recibiendo basura de otro dentro y metiendo toda esa basura para adentro. Y por eso es que comienza a salir también montones de basuras, producto de que le abrimos una puerta a Satanás. La Biblia enseña que nosotros hemos sido llamados para ser santos, separación, santidad posicional.
Encontramos en el libro de los Corintios, capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados, a los llamados a ser santos. Dos cosas, santidad posicional y llamado a una santidad progresiva. Te pregunta, ¿quién eran los corintios? ¿Usted piensa que los corintios eran gente consagrados 100%? No, si había de todo. Pero eran santificados, eran santos, imperfectos, separados, pero con problemas. Pero Pablo le dice a los santificados llamados a ser santos, llamados a vivir una vida de santidad, llamado para crecer en el conocimiento de Dios, para conocer más a Dios, para servirle mejor, para subir a la estatura de varón perfecto, para crecer en el conocimiento de Dios y ser santo y ser de bendición para Dios, bendición para su obra. Pero cuando la gente no es santo, escuche, cuando no hay santidad en un ser humano, es un canal, es un instrumento fácil de Satanás. Por eso usted ve que la gente anda en chisme, anda en murmuración, anda en crítica, levantando falsos testimonios, hablan de Raimundo y de todo el mundo. Falta de santidad. La Biblia dice, ok, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero una cosa sí téngalo por seguro. Cada quien le va a dar cuenta de si al Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 14, cada uno le dará cuenta de si al Señor. Y no especifica, no clasifica personas. Dice cada uno. Yo tengo que darle individualmente cuenta al Señor de mi vida, mi esposa y mis hijos. Los pastores tienen que darle cuenta al Señor ellos. Y los líderes y los miembros de la iglesia, cada quien. Lo que cada quien esté haciendo, que usted crea que esté mal, ore nada más. Ore y cubra a sus hermanos. Porque para eso nos llamó el Señor, a cubrir en amor, orar por los hermanos. Observe que lo que dice el apóstol Pablo en la salutación que hace a las diferentes iglesias, tanto a la iglesia, observe, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, que fue el que leímos, en Efesios 1:1, Filipenses 1:1 y en Colosenses 1:2, usted va a encontrar la misma posición de Pablo saludando a la iglesia, saludando a los santificados, llamados a ser santos. Usted y yo somos santos, pero procuremos subir a la santidad progresiva y vivir una vida práctica, una vida de crecimiento espiritual. ¿Por qué es tan importante la santidad? ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque la santidad para el creyente debe ser tan importante como lo es la salvación para el pecador y el incrédulo. El escritor de los Hebreos expresa muy claro cuando dice, capítulo 12, verso 14, fue el que dije anteriormente, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir en paz con los hermanos en cuanto dependa de vosotros. Vivir en paz. Porque sin esas dos cualidades, sin paz y sin santidad, escúchelo, ¿cómo que dice? En nadie. Y cuando Dios dice nadie, es nadie. Para Dios la santidad es de gran prioridad para porque ese es su carácter de santidad para sus hijos y sus seguidores. Es por eso que la santidad tiene una dimensión, es de alto relieve en los caracteres y en los atributos de Dios. Encontramos en la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, verso 8, donde la Biblia dice que los cuatro seres vivientes que tenían 6 alas y estaban llenos de ojos por toda la parte decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, la santidad es de preeminencia en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios, la santidad es muy importante por varias razones. Vamos a ver cuáles son las diferentes razones.
Porque el deseo de Dios es que sus hijos sean santos. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la Biblia que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué privilegio! Es decir, que estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde antes de la creación del mundo, de la tierra y su plenitud y todo lo que en ello habita. Ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. ¿Qué privilegio es ese? ¿Sabe que Dios no tuviera en nuestra mente que usted está sentado ahí? Era porque Dios de antemano ya lo había visto usted desde hace miles de años, ya estaba en la mente y en su corazón. Hay gente que no le da valor a eso. Pero para mí es un gran honor que Dios me haya tenido en cuenta desde antes de que existiera el mundo. Ya yo estaba en la mente y el corazón de Dios. Dígaselo al que está a su lado. Usted estaba en el corazón de Dios. Estaba en la mente de Dios. Estaba en el lente de Dios. Tenía propósito para con usted. Amén. Qué privilegio. El deseo de Dios es que seamos santos. Debemos seguir ese proceso de santificación continua hasta el final de nuestros días. Procurar honrarle con nuestros actos, con lo que usted y yo hacemos. Debemos de tratar de honrar a Dios. No solamente con nuestros actos, sino que hablando honremos a Dios. Que pensando honremos a Dios. Y con todos nuestros actos. Es decir, que cuando usted piense, aún en su pensamiento usted esté honrando a Dios. Usted y yo estemos honrando a Dios. Que nuestros actos y nuestra conducta en el trabajo, donde quiera que estemos honrando a Dios. Que alguien pueda identificarlo, que alguien pueda reconocerlo, de que usted es distinto. Que usted es una luz en medio de la tiniebla. Porque los impíos saben quién es cristiano y quién no es cristiano. Y hay gente que son cristianos que tienen el mismo lenguaje que los inconversos. Hablan de la misma manera y actúan de la misma manera. ¿Qué clase de santidad es esa? Yo debo ser diferente. Yo debo ser distinto. Yo debo hacer la diferencia entre el que le sirve a Dios. Porque si yo soy igual que los demás, ¿qué diferencia tengo? Hay gente que se parece hasta en el modo de vestir. Y no es que yo estoy en contra de la vestimenta, hermano. Escuche, pero una cosa sí digo. Hay gente que viste desordenadamente, imprudentemente y con falta de sobriedad. Y no es que con esto le estoy diciendo que no use determinadas cosas, pero que lo use con prudencia. No es necesario que una persona vista indecentemente mostrando su cuerpo, porque eso es una provocación. Esa es una imprudencia. Y hay hombres como mujeres que visten con ropa tan ajustada que se parecen a esos artistas de ahí afuera. A Ricky Martin, a ese tipo todo ese tipo de pajarería. Y al otro, ¿cómo se llama el Jackson ese? El que se Marco Jackson y todas esas cosas. Dice la Biblia que debemos vestir con modestia y pudor, con decencia, con respeto a las demás personas. Entonces hay personas que también usan cosas que parecen cucarachas, de tanto que se ponen sin necesidad. Eso no es necesario. Y no me diga fanático, no me diga legalista. Y si no me lo dice, lo acepto. Pero la gente tiene que ser prudente y sobrio como actúa. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque no solamente es el deseo de Dios, sino que también Dios demanda a sus hijos que seamos santos, que fue el texto que leímos. Dice, como hijo obediente, no os conforméis
a la vida que tú llevabas anteriormente en tu ignorancia. Porque antes cuando no éramos cristianos hacíamos lo que nos daba la gana y vivíamos como nos daba la gana y hacíamos lo que nos daba la gana. Ya no podemos vivir en la ignorancia. No nos conformemos a ese sistema, a ese siglo, a ese mundo. ¿O no eso es lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versos 15, 16, 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ame el mundo, el amor del Padre no está en él. Por la que las cosas del mundo pasan. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si se lo va a dar, déselo bien fuerte, bien fuerte. Y si el Señor dice que seamos santos, porque Él es santo, significa que debemos ser semejantes a Dios, parecidos a Dios, a estar dedicados a Él mientras vivamos para agradarle. Por eso es que la Biblia enseña en el Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto racional, agradable a Dios. Pero en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema, a esta manera de vivir de la sociedad, porque ese sistema está corrompido y está permeando las iglesias. No os conforméis a este siglo, sino que renueve vuestro entendimiento para que pueda conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si no renueve el pensamiento y tu entendimiento, jamás podrás conocer la voluntad de Dios, porque por eso es que hay tanto desenfreno por falta de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque en la santidad de Dios podemos lograr el nivel, la altura que Dios demanda. Y eso no se logra solamente en la iglesia, eso se logra a través del Espíritu Santo que está en nosotros. A través de la palabra de Dios, a través de la obediencia, a través de asistir a la iglesia, en comunicación con los hermanos. Mira, hermano, la santidad se cultiva hasta el roce con los hermanos. Ahora depende con quién te roce, porque si te rozaste con uno que viene a la iglesia cuando le parece, si te rozaste con uno que no lee la Biblia ni en su casa ni en la iglesia, te chavate, porque se te va a pegar el mismo espíritu. Tienes que cultivar. Oiga lo que dice Salomón, el hombre más sabio, en Proverbios 27, 17 dice, el hierro, sobando el hierro, saca filo, y un hombre aguza el otro. O sea que mezclándose y rozándose, no quiere decir roce de cuerpo, quiere decir codeándose en comunicación. Cuando usted anda con un santo, usted puede estar seguro que usted va a ordenar su vida. Usted anda con un perverso, usted va a pervertir su vida. O usted no ha oído decir que en nuestro país se dice, el que anda con cojo al año coge, el que anda con ladrón al año está robando, el que anda con ¿cómo que dice? Que anda con cojo al año cojea. Dime con quién anda y te diré quién eres. Amén. Bueno es el Señor. Porque si la santidad no fuera tan importante, Cristo no se hubiese sacrificado por ella en la cruz. Si eso no fuera importante. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versos 25, 26 y 27. Dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, de modo que pudiera presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que la santidad de la iglesia le costó a Cristo su crucifixión. Y por eso es que de primer orden. ¿Por qué razón? Porque en el amor de Cristo hacia la iglesia vemos tres movimientos majestuosos. El pasado, redención en su sangre para santificar la iglesia. En el presente, santificación de la iglesia a través de la palabra de Dios. Y en el futuro, glorificación de la iglesia cuando sea levantada, cuando Cristo venga a levantar su iglesia.
Sea bendito el nombre del Señor. Esa es la razón, el por qué debemos santificarnos. Gloria a Jesús. Es importante, qué maravilloso es el Señor. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versos 22, 21 y 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora habéis sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Esa reconciliación se expresa en la palabra de presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cuán grande es la maravillosa gracia de Jesucristo hacia nosotros, que siendo malos Cristo murió por nosotros, que viviendo una vida de desastre nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de luz. Es por eso que la santidad sigue siendo importante, hermano. Termino con estos dos puntos y seguimos. Porque el propósito de las Escrituras es guiarnos a la santificación. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo se va a santificar? Eso es imposible. Encontramos en la Biblia, en San Juan 17, 17: hazlo santo según la verdad, que tu palabra es verdad. La palabra nos santifica porque por medio de ella podemos conocer a Dios. Podemos conocer su propósito. Podemos subir en una dimensión de adoración, de santificación y de progreso espiritual. Esa es la palabra. No es sentándote en un banco. Es cultivando y leyendo las Escrituras. El propósito del Espíritu Santo es hacernos santos. Habiendo purificado o santificado, la palabra correcta, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos entrañablemente unos a otros. El medio empleado para esta purificación es la obediencia a la verdad. Ninguna persona que no sea obediente puede santificarse, porque está en rebeldía. Mucha gente no le gusta que le digan eso, pero la obediencia es punto número uno en el cristiano. Y si queremos ser santos, debemos ser obedientes y sumisos. No estoy de acuerdo, pero si mi pastor me lo dijo, si los líderes me lo dijeron, yo lo voy a hacer, porque ellos no me van a mandar a pecar. No lo entiendo, pero sí debo hacerlo. Porque si yo me equivoco y le digo a alguien que haga algo y me equivoca, que Dios me va a pedir cuentas a mí. Es importante la obediencia más que el sacrificio. Debemos santificarnos. Póngase de pie. Póngase de pie. Debemos santificar nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor. Santifiquémonos, porque a nosotros nos conviene. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Señor, que haya entrado a lo más profundo del corazón y produzca fruto, Señor, de tal manera que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y servirte mejor. Señor, en el nombre de Jesús, desata tu manto de santidad sobre la iglesia. Señor, que el temor tuyo vuelva a la iglesia en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo el espíritu de rebeldía, de desobediencia, en el nombre de Jesús. Desata el poder de tu gloria, el poder de tu nombre, el señorío de Cristo sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Quisiera, antes de terminar, de llamar a algunos que no, si alguno no conoce al Señor, esta es su oportunidad. ¿Hay alguno que quiera al Señor? Este es el día. El Señor no te trajo aquí por pura coincidencia. Si usted no tiene al Señor, este es su tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es el día de salvación, dijo el Señor. No es mañana. Usted no sabe lo que pueda pasar 10 minutos después de salir de aquí, o 5 minutos después de salir de aquí, o dentro de la iglesia. Usted no puede saberlo. O sea que si hay alguno que quiera al Señor, podemos orar por él. ¿Hay alguno que quiera al Señor? Levante su mano donde está. Si no quieren a Cristo, oramos para ser despedidos. Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, nos despedimos no de ti, sino de este lugar, esperando que tú nos traigas nuevamente, Señor, a que adorarte, a glorificarte y a honrarte.
Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y bendecimos tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga.